Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Muchas gracias, compañeras y compañeros, niños incluso de diferentes colonias de esta gran ciudad de México y del Estado de México. Y han venido hasta acá porque quieren encontrar respuestas a la situación que viven cotidianamente con respecto a la luz. La luz se ha convertido en una mercancía inaccesible para los que no tenemos una remuneración salarial suficiente, y seguramente aquí habrá muchos compañeros y compañeras que no tienen ingreso porque no tienen un trabajo estable, o que tienen bajos ingresos porque tienen un trabajo precario, y en esas condiciones la población de los trabajadores no está en condiciones de poder pagar las altas tarifas eléctricas de Comisión Federal de Electricidad. Y esto se ha convertido en un problema de carácter nacional. Y hoy ese problema, con la implantación de estas reformas estructurales y la privatización del sector energético, se va a agudizar. No es una solución lo que propone el presidente Peña Nieto. Privatizar la electricidad no es una solución para nosotros, por la que la electricidad va a ser menos accesible a los consumidores domésticos, como somos la mayoría de los que estamos aquí reunidos en estas instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas. Lo que están haciendo es despojarnos de un derecho social. Quieren, con esta reforma, desintegrar a las empresas públicas. Para el SME, las empresas públicas son proveedoras de derechos sociales. Como derecho social tenemos todos los ciudadanos mexicanos a contar con el servicio público de energía eléctrica. Van a desintegrar a las empresas públicas, y nuestro acceso a un derecho social que nosotros reivindicamos como un derecho universal se va a obstruir y se va a convertir en una mercancía. Y yo me pregunto, compañeras y compañeros, ¿cómo es posible que los que nos gobiernan nos puedan despojar de la seguridad social, como han explicado los compañeros ponentes? ¿Por qué es posible que los que gobiernan puedan imponernos programas de gobierno antipopulares, puedan imponernos bajos salarios, puedan despojarnos de nuestro empleo, puedan despojarnos de nuestros derechos sociales? ¿Qué nos hace ser fuertes para poder despojarnos sin que tengamos los trabajadores, los mexicanos, la suficiente fuerza para contener ese despojo? ¿Qué nos hace fuertes? Y efectivamente, ellos se hacen fuertes porque nos gobiernan, porque mediante una serie de aparente democracia en nuestro país es posible que un niño bien educado en los Estados Unidos, en las mejores universidades, venga a gobernar no para los mexicanos, sino para el extranjero. A principios del siglo pasado, un político gringo dijo que ya no era necesario invadir México para alinearlo a la política de los Estados Unidos, como hicieron
cuando nos arrebataron más de la mitad de nuestro territorio nacional, que para ahora, en estos tiempos, era suficiente con que se educaran en su país, en sus universidades, y después traerlos a nuestro país para que nos desgobiernen. ¿Cómo es posible que esto ocurra? Y una parte importante se explica porque hay una manipulación permanente de los medios de comunicación que dicen que será de beneficio la reforma energética, que es por el bien común, por el bien de la nación, que van a bajar las tarifas eléctricas y que todos vamos a ser del primer mundo. Y bueno, aquí veo compañeras y compañeros ya más antiguos como yo, que ya hemos escuchado ese cuento. ¿O no dijo Salinas de Gortari, para los que ya tenemos edad, que íbamos a ser del primer mundo y privatizó Teléfonos de México? ¿No dijo Felipe Calderón, para las generaciones recientes, que con la extinción de Luz y Fuerza iban a bajar las tarifas eléctricas? Y yo les pregunto, compañeros y compañeras usuarias del servicio eléctrico, si fue verdad lo que dijo Felipe Calderón. Claro. ¿Y cómo se fue hasta las nubes el costo de la energía? Y por eso es que surge la resistencia, porque en el país hay descontento, porque la gente observa que está siendo despojada de sus derechos. Pero no todo descontento se traduce en organización. Y por eso me da gusto estar aquí, lo dije al principio, porque veo que su descontento como usuarios de la energía en contra del alza de las tarifas eléctricas se ha convertido en una organización en la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, y por eso debemos felicitarnos todos de estar aquí organizados con el Sindicato Mexicano de Electricistas para hacerle frente a los neoliberales, compañeros. Para eso es la unidad de los trabajadores y el pueblo. Tenemos que tener confianza en nosotros y dejar de pensar que vendrá un Mesías a salvarnos. Dejar de confiar en la clase política que campaña con campaña nos engaña, y confiar en la fuerza de la organización. Y la ANUE, la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía, es una de las organizaciones que surge a partir del despojo, que surge a partir del abuso, que surge a partir de la mentira de los gobernantes. Y quiero decirles que hay una buena nueva, que están surgiendo otras organizaciones de resistencias emergentes a lo que está ocurriendo. Tradicionalmente, las organizaciones de trabajadores, los sindicatos, debían ser un pilar de la resistencia popular. Pero no todos los sindicatos piensan como el Sindicato Mexicano de Electricistas, porque ustedes lo podrán ver en el caso de los dirigentes del Sindicato Petrolero o los del SUTER. ¿Ustedes creen que van a defender a sus agremiados? No. Por desgracia, hay pocos SME en México. Pero van surgiendo también otras asambleas, otras formas de resistir al despojo de la tierra, del agua, del medio ambiente. Y sabemos ya de la existencia de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, que se prepara y resiste ya en contra de las empresas mineras que están despojando a los ejidos, a las comunidades indígenas de su tierra y de su agua. Y entonces nosotros tenemos que mirar y pensar que con los que defienden el agua, la tierra y el territorio
universales de los pueblos, porque venimos defendiendo la propiedad de nuestra nación. Hay que entonces fortalecer las resistencias y hay que fortalecernos en el análisis de lo que ocurre. Hay que atrevernos a buscar nuestra propia representación, y yo no digo en la Cámara, y yo no digo en el Parlamento, yo digo que tenemos que buscar nuestra propia representación en nuestra autoorganización, como lo han hecho ustedes como usuarios de la energía, que hoy se interconectan ciudadanos de una delegación y de un municipio en la zona de atención de Luz y Fuerza del Centro para hacer frente a los abusos de Comisión Federal de Electricidad. Toda resistencia en nuestro país se criminaliza y muchos de ustedes han sido amenazados por el jurídico de Comisión Federal de Electricidad, por los propios esquiroles de Comisión Federal de Electricidad, de que si no pagan la luz les van a cortar el servicio. ¿Y qué hace el SME cuando les cortan el servicio, compañeras? Reconectarnos. Entonces, la resistencia ya no solamente es una resistencia en torno a una sola demanda, debe convertirse en una resistencia generalizada en contra del neoliberalismo. Y eso es posible, compañeros. En los años 90, en América del Sur, los neoliberales, como ahora en México, avasallaron a los pueblos, los despojaron de su petróleo, de su gas, de su industria eléctrica, de sus telecomunicaciones. Y en ese momento solo parecía que era imposible recuperar la soberanía nacional de pueblos como Venezuela, como Bolivia, como Ecuador. Y vinieron otros políticos, no los mesías, no los que aún ganando se echan para atrás y no tienen los cojones para defender el triunfo del pueblo. Y hay otros liderazgos en América Latina que sí han hecho retroceder al neoliberalismo. Ahí está el presidente Evo Morales. Es un presidente indígena que en 8 años de gobierno le recuperó la industria eléctrica a su país, el petróleo, el gas. Les voy a dar un dato porque acabamos de estar allá en un evento sindical. Cuando estaban los neoliberales gobernando en Bolivia, las empresas transnacionales que explotaban los recursos del subsuelo de Bolivia pagaban una renta anual de aproximadamente 300 millones de dólares al Estado boliviano. Después de que se recuperó el sector energético, hoy la renta de la explotación de los recursos naturales, de los hidrocarburos, del gas, en Bolivia genera una renta de más de 6.000 millones de dólares. Y vean la diferencia de 300 a 6.000. ¿Qué pasaba con los 5.700 millones de dólares de diferencia? Pues que era la renta que le despojaban al pueblo boliviano y se llevaban las empresas transnacionales. A valor presente en este momento, utilizando como unidad de medida económica el dólar, en Bolivia se está pagando el litro de gasolina a lo que equivale aquí en México 6 pesos. Y todo ese recurso se invierte en educación, se invierte en crear fuentes de trabajo, se invierte en salud, y en lugar de estar despojando al pueblo de sus derechos elementales, se está fortaleciendo una sociedad de cambio profundo en ese país. Y hay más ejemplos. No los voy a mencionar.
pero debe quedar constancia de que el neoliberalismo no es invencible. Debe quedar constancia de que los que nos gobiernan se tienen que ir, compañeros. Tenemos que recuperar lo nuestro. Se tienen que ir de aquí porque no son de aquí, porque vienen a gobernar desde el extranjero. Y lo vamos a lograr, compañeros, lo vamos a lograr juntos, porque para eso es la unidad de la clase trabajadora con los usuarios de los servicios. Fortalezcamos entonces, compañeros, nuestra resistencia. Tenemos que sortear muchos obstáculos, la propia apatía, la desinformación, la manipulación de los medios de comunicación y también el engaño político de la falsa democracia. No puede haber democracia en un país donde hay 60 millones de pobres. No puede haber democracia ni electoral ni no electoral en un país donde hay 25.000 desaparecidos. No puede haber democracia en un país de un flujo migratorio a los Estados Unidos que violenta la dignidad humana, que se convierte en trata de personas, que se convierte en una práctica mercantil también de la delincuencia organizada. No puede haber democracia en rosa. La única democracia que nosotros tenemos que reivindicar es la igualdad de derechos, es el acceso a los servicios públicos, a la electricidad, a la salud, a la educación, y no ver con tristeza que miles y miles de jóvenes hacen su examen para entrar a la universidad y no pueden porque no hay suficientes lugares para ellos, porque el Estado mexicano no invierte en educación superior y media. Entonces lo que nosotros decimos es que la resistencia social ante este escenario de conflicto, ante esta situación de despojo, va a tender a crecer. Y que una forma de engaño para que la sociedad contenga su protesta social es el régimen de partidos de Estado, a donde la misma clase política ya no tiene ideología. Los mismos de izquierda son los de derecha, se pasan de un día para otro de un partido, se salen, regresan y siguen felices legislando en contra del pueblo. Tenemos que buscar entonces también crear nuestros propios instrumentos de la lucha política, porque una cosa es resistir y otra cosa también es atreverse a luchar por el poder. Y me parece que esta reflexión la tenemos que hacer todos pensando que una lucha inmediata por un derecho social como es el derecho a la energía nos debe hacer pensar con más altura y con más profundidad de la necesidad de los cambios en nuestro país. Yo los felicito a todos y cuenten siempre con la solidaridad y el apoyo del Sindicato Mexicano de Electricidad. Muchas gracias. Mantente alerta a nuestra transmisión.